Que en La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, hola ¿Qué Roberto, tal? ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien. Feliz, muy bien. Qué bien lo pasamos el viernes en Cartagena, ¿eh? Sí, sí. Ahí siguiendo el rastro de Isaac Peral. Y de algún otro, y de algún otro. Sí, pues seguimos el rastro de mucha gente, hasta el obispo canario también le seguimos. Fueron cayendo todos. Sí. Bueno, si es verdad que cada día tiene su afán, igual podríamos convenir también que cada día tenga su titular, ¿no? Su frase para la posteridad, para ser recordado. Y el de hoy, 8 de febrero de 2021, cuando dentro de un tiempo alguien quiera hacer memoria, será identificado como el día, la época en la que Luis Bárcenas tiró de la manta, para destapar en este caso la corrupción en el Partido Popular. Pero, ¿de dónde viene eso de tirar de la manta? Esta mañana ya comentaba algo en el Hoy por Hoy Pedro Blanco. Bueno, pues viene de la Inquisición, de la España más oscura y tenebrosa que podamos recordar, ¿no, Nieves? Ahí está. Sí. Pero fíjate, para explicar esto vamos a empezar, como esto tiene mucho que ver con Bárcenas y el PP, pues vamos a empezar haciéndonos un barrio sésamo, ¿no? Como cuando nos explicaban las diferencias entre dentro, fuera, arriba, abajo, pasado, presente. ¿Cuánto llevamos oyendo lo de tirar de la manta? Joder, mucho. Sobre todo, madre mía, en los últimos años con Bárcenas muchísimo, ¿no? Y todos entendemos más o menos lo mismo porque las palabras lo dicen, ¿no? Pues que cuando Bárcenas ha tirado de la manta, ha quedado al descubierto toda la caca ilegal del Partido Popular, ¿no? ¿Que son cosas del pasado? Hombre, evidentemente. Pues, ¿alguien se imagina un juez juzgando algo del futuro? Pues yo no, porque tiene que ser del pasado. Tampoco pueden juzgar el presente inmediato, ¿no? Porque la justicia no puede juzgar con garantías algo ocurrido en las últimas 24 horas, ¿no? Así que vamos a explicarle a Pablo Casado, a M. Rajoy, que yo sigo sin saber quién es, a Maroto y a Teo, a Zaplana, que ya se ha curado de la enfermedad terminal también, a Trillo, a Cospedal, a Cebes, a Aznar, la diferencia entre pasado y presente. Presentes son todos los casos de corrupción del PP porque los corruptos están vivos, la sede presuntamente reformada con dinero negro está ahí mismo, M. Rajoy está ahí, aunque se haga el lelo. Y pasado, lo que se dice pasado, el auténtico pasado, es precisamente de donde viene eso de tirar de la manta. Porque la expresión tiene 5 siglos. 5 siglos ya. 5 siglos. Pero creo que pocos pueden imaginarse lo bien que se ajusta lo que está haciendo Bárcenas tirando de la manta con el significado original. Lo vamos a ver enseguida. El San Benito del PP es la corrupción. Veo que la alusión a Barrio Sésamo no era gratuita, ¿eh? Ya lo veo. Bueno, a ver, si hablamos de San Benitos y nos vamos a ir a 5 siglos atrás, segurísimo que ahí aparece la Inquisición. Claro, segurísimo, sí. Vamos. Sí, la España negrísima, ¿no? Empecemos por recordar a Abuela Pluma qué es la Inquisición o Santo Oficio y qué es un San Benito. La Inquisición fue, pero volvería a serlo si pudiera, pues era el brazo armado de la Iglesia cristiana, ¿no? Se creó en España a petición de los Reyes Católicos, muy piadosos ellos, y fue un tribunal para juzgar y condenar a quien no se ajustara a lo que exigía la fe cristiana, ¿no? Como en este país estaba prohibido todo lo que no fuera a entrar por el aro cristiano, no se podía ser judío, ni musulmán, ni zoroastrista, ni ateo, ni youtuber, o cristiano o nada, ¿eh? El Tribunal de la Inquisición se crea inicialmente para detectar a los falsos conversos, a los que decían que se habían convertido al cristianismo, pero que era mentira, ¿no? Pero bueno, eso fue al principio, porque enseguida los inquisidores ya condenaban todo. Falsos conversos, cristianos convencidos, raperos, lenguaraces, brujas inventadas, ahí caían ya blasfemos, fornicadores. Todo lo que les salía a ellos de la tonsura iba para adelante, ¿no? La Inquisición es esa institución que ha pasado a los anales de la historia universal como símbolo de intolerancia y de represión, ¿no? Bueno, y los sanbenitos eran una especie de túnicas, un saco de lana, de lana bastorra, una vestimenta que se ponía al condenado por la Inquisición. Antes de ponerlo, el San Benito lo bendecían, de ahí lo de San Benito pues se llamaba saco bendito,
De eso derivó en San Benito. No tiene nada que ver con San Benito. Es que derivó de saco bendito, bendecido, a San Benito, ¿no? Bueno, pues fíjate que la palabra ha dado lugar hasta a un verbo, sanbenitar. Bueno, pues ya que estás, si no se lo pregunto a Isaías, pero entonces el que llevaba el San Benito era un sanbenitado también. El participio, sí. El sanbenitado, que es así, es correcto, a veces iba a la hoguera. El San Benito se quemaba, pero se hacía una copia porque esa túnica tenía que colgarse en determinado lugar. Y cuando el sanbenitado solo había cometido un delito menor para la Inquisición y la condena era vestir con el San Benito cada vez que saliera de casa, solo se lo podía quitar en casa, pero tenía que salir con él para que todo el mundo, supiera que estaba señalado. Cuando se acababa la condena, a estos ciudadanos que ya habían cumplido la condena se los llamaba reconciliados. Bueno, pues ese San Benito que se quitaba el reconciliado, que ya no tenía que volver a vestir, también tenía que ir a determinado lugar. Antes de seguir, decir que conocí todo esto es importante porque me fascinó todo lo que aprendí, ¿no? Conocí todo esto de lo que vamos a hablar en los escritos del profesor de la Universidad de Córdoba, Manuel Peña Díaz, que se lo sabe todo de la Inquisición y de la vida cotidiana de aquellos siglos, ¿no? Bueno, sigo. En el San Benito que le colgaban a los reos iba una cruz de San Andrés, que es una cruz así como en forma de aspas, roja, ¿no? Iba el nombre completo del condenado, escrito también, el delito por el que se le condenaba y el año. Un ejemplo, para que se entienda mejor. Antonio Ceballos de Torres, vecino de Sevilla, hereje judaizante, reconciliado relajado. Ahora veréis esto. 1612. Y debajo estaba el dibujo de unas llamas. Otras veces ponían el dibujo de una cabeza entre llamas. Eso significaba que había sido quemado, ¿no? Y eso de reconciliado relajado son los eufemismos que se gastaban los asesinos inquisidores. Reconciliado era que se arrepentía. Y el cura asesino de turno lo absolvía. Relajado era que no lo quemaban en el sitio donde se celebraba el auto de fe. El reo era entregado al brazo secular, a la justicia ordinaria, para que los relajaran en otra parte. O sea, les daban garrote o los quemaban, ¿no? Eso era relajarlo. Casi siempre hacían las dos cosas, ¿no? Porque a los cristianos les gustaba matar dos veces. Si el reo se arrepentía, le daban garrote antes de quemarlo, para mejor, que doliera menos. Eso. Sí, está bien. Si no se arrepentía, lo quemaban, que duele más. Toma. Oye, ¿y los sanbenitos a dónde los llevaban? ¿De dónde los colgaban? A ver, ahí vamos llegando ya al cogollo de la cuestión. A principios del siglo XVI, 1500 y poco, cuando ya la Iglesia asesinaba a cascoporro, ordenó que todos los sanbenitos se fueran colgando en los techos de la parroquia a la que perteneciera el condenado. Tanto el San Benito del que había sido asesinado en la hoguera, como el del que lo había tenido que llevar un tiempo, se subían para que allí quedara memoria de los sanbenitados, una especie de archivo, ¿no? Como escribió uno de los inquisidores que dio la orden, que todos los sanbenitos de los condenados, vivos y difuntos, presentes o ausentes, se pongan en las iglesias donde fueron vecinos, porque siempre hay memoria de la infamia de los herejes y de su descendencia. Tremendo. Ahora solo hay que imaginar la visión de todas las iglesias y catedrales de aquella España negra de la Inquisición con aquella guarrería allí colgada, ¿no? Trapos y más trapos, ¿no? Eso era un nido de porquería, un reservorio de bacterias. Todo bien en aquella época en la que la peste se cebaba, ¿no? En todos los sitios, ¿no? Y las iglesias eran un foco de contagio de enfermedades. Además de otra cosa, la visión tan espeluznante que debía ofrecer aquello, claro, ¿no? Era que meter miedo era otro de los... era importante meter miedo, ¿no? Acordaos de aquella frase que se dice en El nombre de la rosa: la risa mata el miedo, y sin miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios. Ahí lo tienes. Sí, es tremendo. Bueno, pues eso, el miedo es necesario en la religión. Sin meter miedo no son nada, ¿no? La visión de tanto San Benito junto, sucio, bueno, pues se hizo absolutamente insoportable, ¿no? Ya, pero la acumulación de sanbenitos, esto tendría un límite, un tope, ¿no? ¿Hasta cuándo se estuvo haciendo todo esto? Se prohibió que se siguieran colgando y se ordenó que se retiraran los que había en 1789, finales del siglo XVIII. Ya iban quedando muy pocos, ¿eh? Pero bueno, es que durante 3 siglos, cada vez que se deterioraban las telas, se ordenaba hacer nuevas y volverlas a subir, a que volvieran a coger polvo. Pero hubo un momento en que ya no se colgaron los sanbenitos originales, porque es que abultaban muchísimo, ¿no? Se colgaban
mantetas. Las mantetas eran unos lienzos de tela cuadrados donde estaba escrito lo mismo que antes se ponía en el San Benito. En la parte inferior iba el nombre, apellido, oficio y delito del condenado por la Inquisición, el año, y en la parte superior las aspas, repito, la cruz de San Andrés, si es que había sido reconciliado, o unas llamas si había sido ejecutado, ¿no? ¿Qué ocurría con estas mantetas, con estas mantas? Que eran un archivo magnífico para tener acongojados permanentemente no solo a los que estuvieron condenados, aunque hubieran cumplido su pena, sino a toda la familia, incluso a siguientes generaciones. Lo que había colgado de todas las iglesias y catedrales era el certificado de penales de muchos españoles. Claro, que toda esa información estuviera ahí era muy valioso para quien lo supiera. Era muy fácil amenazar a cualquiera con tirar de la manteta, con tirar de la manta. Lo tirar de la manta era sacar los trapos sucios de los condenados y de las familias. Claro, o de los condenados para chinchar a las familias. Claro. Y era información muy útil para chantajistas que conocían el pasado supuestamente judío de algunos apellidos. No todo el mundo era hereje, era quien había sido señalado como hereje. Para tener un certificado de limpieza de sangre, por ejemplo, o sea, para demostrar que eras cristiano viejo, tenías que tener un pasado limpio. Si alguien tiraba de la manta y bajaba del techo la prueba, el San Benito, la manteta, que demostraba que tú o tu antepasado había estado condenado por ser un hereje judaizante, ni tenías certificado de limpieza de sangre, ni podías acceder a cargos públicos, ¿no? También podías tirar de la manta y demostrar que había una condena por blasfemo, por usurero, por sodomita. Además, hay muchísimos archivos que recuerdan las amenazas y las denuncias que había entre ciudadanos, porque decían: oye, cuidado fulanito, perro judío, que tu San Benito está colgado de la iglesia de Santa María, ¿no? Entonces, como tire de él, te fastidio, ¿no? Si no querías que tiraran de la manta del San Benito, tenías que pagar. Ojo, y algunos pagaban para que se retirara la manteta y nadie pudiera tirar de ella, ¿no? La corrupción entre los inquisidores era endémica, como en el PP. Todo esto, te explico, Pablo Casado, todo esto es pasado. El presente es Bárcenas tirando de la manta, con los nombres de todos los corruptos. Es tan presente que Casado los tiene a todos como enemigos íntimos aún hoy, porque Casado trabajó codo con todos los corruptos. Son el presente. Conozco un distinguido señor, de esos que creen tener siempre la razón. Es un hombre muy respetado, su foto cuelga en la pared de un despacho. Confunde el blanco con el negro y así le luce siempre el pelo, y su ambición la esconde en un cajón. Hasta mañana, Nieves. Adiós, un beso. La Ventana con Carlas Francino.